Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Vamos a leer versículos 1 a 7. Hoy, en mi casa tuvimos unas visitas y alguien estaba preguntándome cuánto tiempo más vamos a estar en Génesis, viendo que hemos estado en Génesis por casi un año y solo estamos a capítulo 19 y falta 31 aún, entonces no sé cuándo vamos a terminar. Pero estoy diciendo eso porque la semana pasada yo les dije que iba a entrar a los 24 cosas aquí y hoy solo vamos a cubrir uno. Entonces no es que vamos a ir semana por cada detalle, pero pienso yo que versículo 1 nos enseña algo importante acerca de lo que es ser anciano. Entonces voy a enfocarme en una palabra fiel, que es esta, que dice versículo 1. Y solo para que ustedes sepan, estaba hablando con Rudy, yo quiero ir en un sentido un poco lento en este proceso. He tenido varias preguntas acerca de liderazgo, acerca de ancianos, acerca de diáconos, cómo vamos a hacer esta cosa, cuándo vamos a reunirnos a hablar de detalles. Entonces quiero ir lento porque quiero que nosotros entendamos bien. Obviamente no vamos a entenderlo perfectamente porque cada persona es distinto y va a tener diferentes preguntas. Pero en este proceso yo quiero que gente pueda preguntar. Pueden llegar y preguntarme cualquier cosa. Eso es porque he mencionado la semana pasada, usted puede comprar este libro. Me escuché bien, comprar este libro por 150 lempiras. Puede hablar con Rudy después. Y valía la pena, pienso yo, comprarlo para que puedan entender un poco del gobierno de la iglesia presbiteriana. Entonces, con eso en mente, leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que estamos usando para que nosotros ponemos en orden lo que debemos tener en la iglesia. Entonces, pongan su atención a 1 Timoteo 3. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Eso es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, en cerrar este día del Señor, pedimos que nosotros podamos entender la importancia del liderazgo en la iglesia. Que es tú que has diseñado estas cosas. Que nosotros, cuando luchamos contra estas cosas, estamos luchando contra ti, no contra nosotros mismos. Porque tú eres un Dios de orden. Darnos claridad, oh Dios, darnos la habilidad para entender esta palabra fiel. Que nosotros podemos poner en práctica esta realidad. Que nosotros como iglesia podemos orar por obispos, presbíteros, pastores sobre nosotros. Que guían para tu gloria. Que lo vea como servicio para su iglesia. Que significa servir a los demás. Entonces, oh Dios, ayúdanos en este tiempo a entender estas cosas para que podamos vivir para tu gloria, anhelando esta realidad. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Si ustedes van a Hechos, van a ver que cuando están en las viajes misioneras que veamos en Hechos, Pablo y los apóstoles están poniendo
ancianos en cada lugar. La semana pasada hablábamos que Pablo dejó a Timoteo con ese propósito, que ponga ancianos en cada lugar. En Creta específicamente es lo que está mencionado en Tito. Pero la idea es que la iglesia ya tenía el patrón desde el inicio de una necesidad de tener liderazgo. Y cuando llegamos a este texto en versículo 1, habla de la palabra obispo. Y yo quiero que nosotros sepamos que cuando llegamos a Hechos 20 o 1 de Pedro 5 o Tito 1, la palabra para pastor en el griego, poimen, es intercambiable con la palabra obispo o episcopos, que está en griego, o con la palabra anciano, que es presbítero o presbítero, que todos en esos tres textos están usados en una manera intercambiable. Entonces significa que los tres son lo mismo, tienen el mismo rol como líder en la iglesia. Anciano es la manera, y en este texto dice obispo, y esa tiene la idea que tiene carga o está viendo o cuidando sobre las ovejas bajo su cuidado. Eso es lo que significa. Entonces, tenemos que cuando llegamos a esta palabra obispo, entenderlo como anciano, líder que está llamado por este propósito. Pero la primera cosa que yo quiero que nosotros veamos es que Pablo dice que esto es una palabra fiel. Cuando nosotros hablamos de palabras fieles, ustedes pueden ir arribita a 1 Timoteo 1:15, y donde dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara todo paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso es palabra fiel. A veces cuando nosotros pensamos en palabra fiel, lo que pensamos es que vamos a hablar de el evangelio, de justificación, de santificación, de cosas en el centro de lo que se conecta con nuestra salvación. Normalmente no pensamos que palabra fiel es esto que habla de la idea del liderazgo en la iglesia. Que Él dice, esto es bueno para ustedes, eso es una buena palabra. Y quiero que ustedes sepan que esta es una palabra fiel, que hay líderes en la iglesia. ¿Cuántas veces que a veces no queremos líderes? Queremos ser nuestros propios líderes. Queremos vivir para nosotros mismos, pero Él está diciendo, es una palabra fiel, que hay obispos que tienen carga, y Él va a hablar de lo que tienen, pero es decir que hay líderes en la iglesia, que es algo que debemos reconocer, que la primera cosa que Pablo quiere que nosotros veamos es que esta es una palabra fiel, que hay hombres que tienen el deseo para guiar y cuidar de su rebaño. Eso es algo importante, es una palabra fiel, una buena cosa. Es algo por lo cual debemos dar gloria a Dios, que Él ha dado esta palabra, que hay hombres que tienen este deseo, que es un llamado de alta nivel en el sentido espiritualmente hablando, que tienen este deseo para cuidar a la iglesia, enseñar a la iglesia, orar por la iglesia, guiar a la iglesia. Entonces es algo que debemos ver como una buena cosa. Pero también hay varias cosas que debemos ver en este texto. ¿Cuál es esta palabra fiel? Primeramente, él dice, si alguien aspira por esta cosa. Primeramente, en el griego, esa palabra, alguien, está en masculino. Significa otra vez, como mencioné la vez pasada, que debe ser hombre que lleve esta carga. Y es interesante que esto viene fijo después. Si veamos arribita en el capítulo 2, dice en versículo 11 que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que
ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero después de Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, podemos ver que él está haciendo una distinción, que es hombres que deben de tener este rol. Pero es interesante que no debemos decir que él está tratando mujeres de menos. Porque lo que él está representando es que las mujeres van a ser discípulos también. Son parte de la congregación. Que en el pasado, antes, las mujeres, como veíamos hace unas semanas con Sarai y Abraham, ¿dónde estaba Sarai? En otra área, escuchando, porque no podía estar con los hombres. Los rabí hubieran dejado las mujeres exclusas. O afuera, excluidas, ahí está la palabra. Entonces la idea es, debemos ver que no es que las mujeres son menos, es una cuestión de rol y responsabilidad adentro de la iglesia. No es que son menos, es que Dios ha dado una distinción. Entonces no debemos verlo como menos, ya tenemos poder. No, porque vamos a ver que el poder es para servir, no es para dominar, es para servir a los demás. Exactamente como hombres deben ser con sus esposas, deben hacer con sus esposas. Es un llamado a morir a mí mismo para el bien de los demás. Entonces, no debemos tener una confusión en esa realidad, pero debemos confesar que la Biblia está mostrando que debe ser hombres, pero las mujeres están incluidas en la iglesia, pero hay distinción. Y nosotros, yo quiero decirles honestamente, nosotros no podemos coquetearnos con este punto. Debemos mantenernos firmes. Yo sé que es incómodo. Yo sé que vivimos en una matriarquía aquí en Honduras, en un sentido. Que eso viene de Edén. Viene del deseo que mujeres guíen. A veces tenemos hombres que quieren que sus esposas guíen. A veces yo mismo bromea. Habla con la jefa, porque actuando que ella está la encargada en la casa. A veces es broma, sabemos esa realidad, pero debemos decir que no podemos jugar con esta línea y decir, no, pero fíjate que no tenemos hombres, entonces pongamos mujeres. No. Oramos por hombres. Enseñamos a los futuros líderes. Esperemos que veamos nuestros hipotes como futuros líderes en la iglesia. O jóvenes pidiendo, fíjate que hay unos jóvenes que pueden tener este rol. Entonces agarramos a ellos y veamos maneras para discipularlos, mentorearlos, a ver la importancia de esta cosa. Entonces debemos confesar esta cosa que no podemos jugar. Y debemos orar, como la semana pasada yo les pedí que estaban orando por hombres que pueden hacer esto. Pero es importante que veamos que dice aquí, si alguien. Él no está diciendo que debe ser un hombre con bastante plata, o debe ser un hombre con un título tan grande, o que él hace esto, es conocido por el mundo. No. Cualquier hombre. Si un hombre tiene este deseo, entonces debe ser que está abierto, podemos decirlo así, para cualquier hombre. Pero la siguiente semana vamos a ver que la lista está allí. Entonces debe causarnos pensar profundamente en lo que eso significa. El deseo por esta cosa, pero cualquier hombre debe o tiene habilidad para hacer este trabajo. No es alguien prominente, pero cada hombre debe pensar en estas cosas. ¿Por qué? Porque el texto dice que es una buena obra que está deseando. Entonces es una obra noble. Es algo para servir. Entonces debemos verlo así. Cada hombre debe pensar profundamente en esta realidad.
Pero en la siguiente semana, cuando entro a cada detalle, debemos decir que esto es lo que debe ser cristianos. Debemos querer esta lista para nosotros mismos, cualquiera. Cualquiera persona que está aquí debe querer esta lista. Puede ser que no la obra por el llamado, pero en esta lista de lo que deben ser, debe estar ahí. Pero otra cosa es que está llamado, ¿qué? Una obra. Es una obra. Hoy tenemos bastante gente que quieren nombrarse apóstol o profeta o anciano o obispo o maestro por el título, no por la obra. Quieren la posición, pero no quiere el trabajo. Quiere que la gente le da honra, pero no tiene que trabajar. Varios de ustedes me han dicho que han estado en iglesias que parece que sus pastores no trabajan. Y a veces eso es lo que pensamos. Tener un título en la iglesia para que la gente me da atención y honra y soy el hombre enfrente. Uy, qué bueno. Pero siempre lo encuentro en su casa. Siempre estoy encontrándole en el mall con tiempo libre y parece que no tiene trabajo. Entonces es un trabajo. Es un trabajo. Y cuando hablamos de ancianos, antes de pensar si usted tiene esta habilidad de hacerlo, debe pensar si tenés el tiempo para hacerlo. Porque es un trabajo. Y un trabajo requiere su tiempo. Entonces debemos pensarlo bien. Que la idea es que debemos pensarlo como trabajo. Que queremos que hombres tienen este deseo para este trabajo que va a costarles tiempo. Y noches, y tiempo con gente, en consejería, en visitándoles, en el proceso de guiar a la iglesia. Entonces debemos querer esta realidad y debemos confesar que no va a ser algo fácil. Entonces cuando llegamos a la idea del deseo y aspiración por este trabajo, debemos preguntarnos esta realidad. Si solo es por un título o por el trabajo. Hombres, puede ser que cuántas veces he escuchado gente decir que están listos para servir, pero cuando hay trabajo para hacer, desaparecen. Fíjate que tengo otro compromiso. Debemos ser honestos. Es un trabajo. Es algo que va a costar nuestro tiempo. Y familia, cuando veamos esta realidad, puede ser que va a tardar tiempo en ver futuros líderes en esta iglesia. Entonces debemos querer hombres que van a enseñar a los demás en esta área, que es un trabajo. Una de las cosas que me llama la atención es, y a donde yo debo estar pensando bastante también es, a veces esto significa que vamos a estar en esta aspiración dando tiempo para involucrarnos en la vida de futuros líderes. Entonces, cuando veamos jóvenes que vamos a dar tiempo para esto. Yo estoy aquí porque David Gilbert tomó tiempo cuando yo era alguien en seminario y me dio su tiempo para enseñarme. Un montón de cosas que yo creo hoy en día son porque él tomó el tiempo, a veces solo a darme un librito. Y decir, lea esto vos, te va a ayudar. O que podía platicar con él sobre teología. Entonces, debemos querer eso. Y puede ser, si usted va a guiar a las ovejas, quiero saber si están haciéndolo. ¿Es algo que usted ya hace, hombres? ¿Están viendo maneras para involucrarse en la vida de los jóvenes de esta iglesia? A dar su tiempo, a dar libros, consejo. Debemos querer hombres que tienen deseo para este trabajo y va a costar tiempo. Pero otras cosas que debemos mencionar es la idea que hay dos palabras que él dice aquí. Si alguien que aspira y también desea.
Los dos son algo que hay un llamado interno para este deseo, para hacer esta obra. Entonces debemos primero preguntar esta idea de hay un deseo para el trabajo. Mire dónde dice en el texto. Si alguien aspira al cargo o carga del obispo, no es al título de obispo, a la carga. Y la palabra aspira es, si queremos usarlo como cuando usted está viendo una carrera de gente ahí en la pista, cuando ellos lleguen y pone este es el bastón y el otro tiene su mano y está tratando de agarrarlo, es la idea, que hay un deseo para agarrar esta cosa, para tenerlo. Y a veces nosotros podemos pensar, pero eso no es arrogante, que alguien quiere ese puesto. No, porque quiere el trabajo de hacerlo, no el título de hacerlo. Es yo quiero hacer este trabajo. Es cuando Cristo agarra humanidad para hacer el trabajo de morir para nosotros. Él tomó, agarró. Es la misma idea que el que quiere ser líder en la iglesia está agarrando esta cosa, anhelando esta cosa. Hay deseo por esto. Eso es porque cuando empezamos a hablar de gente que pueden ser líderes en esta iglesia, debemos primeramente preguntarle si tiene el deseo. Si usted llega a un hombre y dice, pienso yo que usted tiene alguno de estos dones, y él dice, pero fíjate que no tengo el deseo. Ya. Si no tiene el deseo, ya. Y no debe sentirnos como, uy, qué raro que él no tiene este deseo. Yo pienso menos de él. No. Puede ser que él honestamente está diciendo, no tengo el deseo para ese trabajo, ni el tiempo para ese trabajo. Y puede ser honesto. Pero debe darnos miedo cuando un hombre solo quiere el título. ¿Cuántos hombres conozco que quieren ir al seminario para estudiar, para tener el título y después ser pastor? No estoy dudando su deseo, pero hay un montón que piensan que eso es el requisito y yo puedo lograr lo que yo quiero. Porque quiero el título que dice Pastor Aaron Halbert. Ustedes saben que a mí no me gusta cuando me llaman pastor. Me gusta más cuando me llaman Aarón, porque es mi nombre. Es un honor ser llamado pastor, porque es un puesto espiritual y es importante. No quiero tirarlo a un lado. Pero al mismo tiempo, si usted encuentra un hombre que te corrige por no llamarle pastor, húyese de él. Si él tiene ese, soy pastor, es pastor Aarón. No. Porque el título es lo que él quiere. A veces hago lo mismo con doctores, cuando es doctor fulano. Ay, cállate, entiendo. Es pastor Aarón, dígame pastor. Entonces, nosotros podemos jugar con esa idea. Y puede ser que gente se siente que estoy siendo un poco tratando esto light. Pero la idea central, que no es por el título que el hombre quiere esta cosa. No es porque quiere poner algo enfrente de su nombre. No es porque quiere que la gente me da renombre y adulación. Y dice, sos un buen predicador, sos buen pastor. No, porque es por el trabajo de un hombre que tiene un amor por la iglesia y no solo para un oficio. Pero es interesante que él usa otra palabra. Dice ahí, buena obra desea hacer. Es que tiene un pasión por esta cosa. Cuando llegamos a Jeremías y escuchamos del profeta que él dice que la palabra de Dios era como fuego en sus huesos,
que no podía controlar, cuando Pablo dice que no tenía la habilidad de no enseñar la Biblia, eso es lo que esto está diciendo. Hay un deseo. Es casi no puede callarme. Es que no puedo no hablar de Cristo. No puedo dejar de hablar de Cristo. Mi deseo, todo lo que tengo es que para que gente conozcan de este Cristo. Entonces debemos querer hombres que tienen ese deseo para ese trabajo. Debemos querer hombres que aspiran a esta carga. Pero que seamos honestos con nosotros mismos. Que no podemos nombrarnos nosotros mismos estas cosas. Dependemos de la iglesia por esto. Entonces debe ser la iglesia que está reconociéndolo. Debe ser la iglesia que está viendo esto. Eso es porque Él va a darnos una lista de características de lo que un obispo debe ser. Porque quiere que la iglesia reconoce. Y puede ser que es un poco incómodo cuando empezamos a meter nuestros deditos. Porque la lista no es exhaustiva, pero es completa. Y requiere bastante. Y una de las cosas que es más difícil de predicar este texto es porque me siento que Pablo está tirando balas hacia yo. Como no puedo evadir estas cosas. Hay debilidades acá. Pero si veamos hombres que piensan, check, lo tengo, check, lo tengo, check, lo tengo. Otra vez debemos tener miedo. Si tenemos hombres que piensan, miren, cada área estoy perfecto, casi. Debemos ser honestos. Y decir, queremos hombres que pueden reconocer que hay áreas a donde pueden mejorar. Hay áreas a donde los dones no son tan fuertes, pero pueden mejorar. Esta lista no es para buscar hombres perfectos. Eso significa que no tuviéramos ni un pastor en la iglesia, ni un diácono. La idea es que Pablo está reconociendo que estas cosas son cosas que debemos ver en la vida de hombres y es verlo creciendo sobre tiempo. Entonces, familia, eso nos lleva a ciertas preguntas. Hombres específicamente, cuando hablamos de esta cosa, hay un deseo para crecer en estas áreas en su vida. En esta lista o características que deben ser, cuando usted lea estas cosas, hay deseo para decir, fíjate que yo no soy el mejor en esta área. Oh Dios, ayúdame en esta área. O cualquier creyente cuando vea esta lista dice, hey, fíjate que no soy tan buena en esta. Entonces, oh Dios, ayúdame en esta área. Ayúdame en la idea de conducta decorosa. Ayúdame en no ser contencioso. Ayúdame en no ser avaricioso. Ayúdame en estas áreas. Y cuando tenemos el deseo, si hay deseo, que tenemos una medida. ¿Por qué quiero este deseo? Y medir nuestros propios corazones. Específicamente hombres. Es que siempre he querido eso, pero ¿alguien lo ha reconocido? ¿La gente vea esto en su vida? ¿O solo es algo que usted quiere como oficio? Porque la idea es, esto debe ser cosas que gente ya están haciendo. Debemos ver estas cosas en los hombres que nos van a guiar. Porque no es una idea de decir, puede ser que un día lo tienen, entonces elegimos a él para ver si lo logra. No. Entonces, hombre, si usted no está practicando esta cosa, no debe pensar que debe ser apto para este trabajo. A veces pensamos que, cuando soy esto voy a ser mejor. Pero a veces no pensamos que debemos hacerlo ya. Y eso es la manera que la gente reconoce nuestras habilidades. Eso es porque títulos en un sentido no importa. Porque he visto hombres y mujeres que tienen títulos de universidades súper fuertes, con buenas notas, que no son buenas para nada en su área de trabajo. Pero otros que no tienen un título tan fuerte, pero trabajan en estas cosas o en sus cosas bien.
Entonces, estás haciendo estas cosas ya. Guiando a la iglesia ya. O esperando hasta que tiene una carga para ya hacerlo. Pero para toda la congregación, si usted vea algún aspecto o has escuchado de un hombre que él tiene este deseo, pregúntale si tiene ese deseo. No significa que lo va a lograr tenerlo, pero pregúntale. Y si dice que sí, empieza a orar por estos hombres. Ya. Puede ser que usted dice o escucha de alguien que dice, yo tengo este deseo. Y usted piensa, este man no debe tener ese deseo. Entonces, en vez de decir, ¿cómo te pones a creer? No, dígale, estoy orando por eso. Y ore por él. Y en las áreas que usted piensa que es débil, ore por sus debilidades. Porque puede ser que ese es el hombre que llega así. Y otra cosa, a veces nosotros fallamos en nuestra habilidad para ver si alguien tiene estas cosas. Yo he dicho esto varias veces. Había un hombre que fue llamado a ser pastor en la iglesia donde estaba, que varios tenían sus reservaciones, decimos así. Reservas acerca de ciertas cosas, si él pudiera ser. Pero la congregación lo eligió para ser pastor en la iglesia. Para decirles claro, él fue el mejor pastor que esa iglesia, anciano que esa iglesia tenía. Entonces a veces la gente puede equivocarse, pero la iglesia puede saber. Entonces debe ser que nosotros no vamos a tener clara visión. Y debo decir esto también, familia. Esto no es una lista para cristianos superhéroes. Esto no es algo que debemos decir, solo unos logran esto. No, esto es lo que debe ser un cristiano. Eso es lo que debemos querer cada uno de nosotros. Y confesar cuando no estamos logrando a ese punto. Debemos tener aspiraciones por estas cosas en nuestras vidas. Pero cuando llegamos a tocar cada área la siguiente semana, debemos ver y confesar que cada creyente debe querer esto. Pero para ancianos es requerido. Hay una diferencia. Cada cristiano debe querer esto. Pero los ancianos tienen que. Es requerido. Entonces, seguimos orando. Hombres, toma esto en serio. Es para cualquier hombre. Debemos orar que hombres están listos. Y que Dios nos da líderes para la iglesia. No hombres perfectos. Hombres que reconocen que su dependencia es de Cristo y quieren servir a la iglesia. Y aspira a esa carga. Y desea esa carga. No porque quieren renombre, pero porque quieren servir al rebaño de Cristo. Y eso debe ser nuestra oración. Oremos. Padre Celestial, estas cosas son cosas profundas, cosas que a veces nos cuestan, pero Dios, pedimos por nuestra iglesia, que nosotros podemos hacer estas cosas en una manera ordenada, que nosotros podemos decir honestamente cuando nosotros elegimos líderes en la iglesia, estamos tratando de mostrar que nosotros servimos a un Dios de orden y nosotros queremos tener cosas en orden. Y tú nos has dado orden, oh Dios, a través de ancianos y diáconos. Oh Dios, pedimos para nuestra iglesia que nosotros podremos tener hombres listos para esta carga. Que nosotros podemos tener hombres que en un sentido no quieren renombre, no solo quieren el oficio, pero quieren servir a ti y están listos para estar firme en lo que enseña la Biblia. Que no juegan con la línea, que no juegan con la palabra de Dios. Que confiesan que la palabra de Dios es suficiente y eficaz y completamente
guardada por el Espíritu Santo. Que pueden confesar la palabra y dar testimonio de la obra de Cristo en su vida. Y que están listos para servir, oh Dios. A morir a ellos mismos. No para tener un puesto, pero para trabajar en este trabajo, que es un trabajo santo, oh Dios. Que tú has dado por el bien de la iglesia. Pedimos estas cosas por el bien de esta iglesia. Para que nosotros, como Iglesia Presbiteriana Gracia Soberana, pueda tener líderes que primeramente quieren honrar a ti y después servir a la iglesia. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.